Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. En esta sesión vamos a dedicarnos a el módulo 23, cuyo tema explora la fuerza existente entre corrientes eléctricas. Con el propósito de entrar en el tema, vamos a hacer una somera revisión sobre resultados de los módulos anteriores. Concerniente a la ley de Ampère, vimos que un campo magnético es capaz de ejercer fuerzas sobre cargas eléctricas en movimiento. Vale decir que también un campo magnético es capaz de ejercer fuerzas sobre corrientes eléctricas, ya que hemos visto que una corriente eléctrica no es otra cosa que un flujo de cargas eléctricas. De otro lado, vimos que según la ley de Biot-Savart, un campo magnético es siempre generado por una corriente eléctrica. De manera que resulta pertinente la pregunta acerca de si es posible la interacción de tipo magnético entre corrientes eléctricas. Miremos un par de corrientes eléctricas, en este caso lineales I1 e I2, y preguntémonos si tiene sentido alguno pensar en una interacción de tipo magnético. La respuesta a la existencia de una fuerza magnética es una respuesta afirmativa, ya que podemos pensar de la siguiente manera: la corriente I1 genera a su alrededor en todo el espacio un campo de tipo magnético. Y es cierto, según lo hemos visto en lo anterior, en particular en la ley de Biot-Savart, que si una corriente se sumerge en el campo magnético que exista en el espacio, esta corriente deberá experimentar una fuerza magnética. El resultado se puede también trabajar recíprocamente, pensando en que la corriente I2 genera en todo el espacio a su alrededor un campo magnético que ejerce fuerzas sobre la corriente I1. Vamos a mirar situaciones muy particulares de interacción entre dos corrientes eléctricas para ver situaciones como si las fuerzas que una corriente ejerce sobre la otra son iguales a las que la segunda ejerce sobre la primera, y en particular vamos a ejemplificar esto en dos situaciones que son importantes. La primera de ellas, consideremos un par de corrientes I1 e I2 paralelas y en la misma dirección. ¿Cómo enfocar el problema de la interacción entre estas corrientes? Hemos dicho, hay una forma simple consistente en afirmar primero que todo que la corriente I1 genera a su alrededor un campo magnético que, como sabemos, es un campo magnético de líneas circulares. Eso significa que el campo de I1 en este punto específico es un campo tangencial, vale decir, un campo en dirección de la variable angular φ. Y en todo el espacio entonces podemos dibujar círculos concéntricos a la línea de corriente eléctrica. Si tenemos entonces un campo magnético debido a U1, al que hemos de llamar B1, y en ese campo magnético colocamos una segunda corriente a la que estamos llamando I2, va a resultar entonces que el cálculo de la fuerza que I1 ejerce sobre I2, que está expresada por esta ecuación, resulta ser proporcional a la corriente sobre la cual el campo magnético actúa por el elemento de línea correspondiente cruz el campo magnético que ejercita la acción
que resulta en la fuerza F1,2. Esta expresión corresponde a ley de Ampère para fuerzas de un campo sobre una corriente. Ahora bien, el campo V1 que aquí aparece lo hemos obtenido en ejemplos anteriores, en cálculos anteriores, como una expresión inversamente proporcional a R y directamente proporcional a la fuente I1 que genera el campo V1. De una manera análoga, la fuerza que la corriente I2 ejerce sobre la corriente I1 se puede expresar como F2,1 igual a la corriente sobre la cual se ejerce la fuerza I1 por su elemento de línea y por el campo V2, que es el campo que, teniendo líneas circulares, ejerce en este punto una fuerza sobre la corriente I1. El campo magnético V2 tiene una expresión análoga a la V1, siendo básicamente la diferencia única la magnitud de las corrientes. Obsérvese que el R y el R en el denominador son iguales y corresponden a la distancia perpendicular entre las corrientes. Algo que se puede probar con facilidad utilizando la regla de la mano derecha es que si las dos corrientes tienen la misma dirección, en este caso direcciones ascendentes, la fuerza entre ellas es atractiva, mientras si las corrientes tienen direcciones opuestas, las fuerzas magnéticas recíprocas son repulsivas. Vamos entonces a realizar los cálculos de estas dos fuerzas F1,2 y F2,1 en forma enteramente explícita. Para esto notemos que el campo magnético tiene dirección U-Φ y que la dirección del vector R unitaria va desde la primera corriente hacia la segunda y la estamos llamando U sub R. Observemos entonces, primero que todo, la forma del cálculo para la corriente la fuerza que la primera corriente ejerce sobre la segunda. Teníamos una expresión de la forma I sub 2 por dl2 por B. Y todo lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión el valor del campo magnético B sub 1. Y realizar entonces la integración, que resulta ser únicamente sobre el elemento de línea L sub 2. Y en ese caso vamos a lograr para la fuerza de la primera corriente sobre la segunda una expresión con un signo menos y la dirección de U sub R. Menos U sub R significa entonces que F1,2 tiene, como lo habíamos visto en la ficha anterior, una dirección que va de la segunda hacia la primera. Noten que la fuerza F1,2 va en dirección contraria a U sub R. Ahora bien, un cálculo enteramente análogo nos permite obtener el valor de la fuerza que la segunda corriente ejerce sobre la primera. Segunda corriente significará que debemos reemplazar en esta posición el campo magnético B sub 2 y el resultado completamente análogo, pero ahora con signo más U sub R, nos da entonces la dirección de esta fuerza. Una mirada sencilla a estas dos ecuaciones muestra que en el caso en el que las dos corrientes tengan la misma dirección, la fuerza entre ellas no solamente es atractiva, sino que las fuerzas son además iguales. Volvamos por un momento a esta ficha anterior para que recordemos lo que habíamos obtenido simplemente con reglas de mano derecha. Si las corrientes tienen la misma dirección, se atraen magnéticamente. Si tienen direcciones opuestas, se repelen magnéticamente.
y las fuerzas de atracción son iguales y opuestas en dirección, lo mismo que lo son las fuerzas repulsivas, que son entonces también iguales en magnitud y opuestas en dirección. Hemos hecho aquí la síntesis. Corrientes paralelas se atraen, corrientes anti, y ese es el sentido del signo menos, se repelen. Ahora bien, una aplicación interesante de este cálculo para corrientes paralelas se realiza en la conocida como balanza de corrientes. Este tipo de balanza, que es una variante sobre las balanzas ordinarias, tiene un propósito fundamental, y es ayudar en la determinación de los patrones de corriente eléctrica. ¿De qué manera? Una balanza normal ante todo, una balanza en la que se colocan inicialmente pesos para que la balanza se equilibre junto con este arreglo de circuitos en el que se cuenta con una batería que es capaz de dar lugar a una corriente que se mueve en esta dirección, en la parte inferior, se mueve hacia la izquierda, sigue el contorno del circuito y también se mueve paralelamente en la parte inferior y se cierra el circuito cuando la corriente llega nuevamente a la batería. De lo que se trata esencialmente con este tipo de balanza es de pesar la fuerza entre estos dos alambres horizontales inferiores. Cuando se pone en acción la batería y comienza a circular la corriente por el circuito, inmediatamente hay una atracción entre estas dos corrientes paralelas, solo que en el arreglo experimental se ha de lograr que la corriente inferior permanezca fija en su posición, de manera que esta corriente pequeña que tiene longitud L' sea atraída hacia abajo. Cuando se realiza la atracción hacia abajo por parte de esta corriente L', inmediatamente la balanza, que está unida mediante las dos cuerdas o alambres verticales al plato de la balanza, va a dar lugar a que toda la balanza baje, de manera que aquí sube, por lo cual para mantener equilibrada la balanza es necesario poner en el platillo de la izquierda pesos adicionales para que el fiel de la balanza vuelva a recuperar su posición central. Estos resortes ayudan a que la balanza pueda moverse hacia abajo o hacia arriba sin afectar la posición del resto del circuito. Observen que es cierto que una corriente circula por este alambre y circula por este alambre, pero estos dos alambres, que también interactúan magnéticamente entre sí, es decir, hay entre ellos fuerzas magnéticas, no contribuyen al experimento porque no hay manera en el diseño de que haya una conexión directa entre estos dos alambres horizontales y los platos, o el plato más bien, de la balanza de la izquierda. Se trata entonces esencialmente de que las fuerzas entre L', la fuerza entre L' y esta porción horizontal del alambre es la que se va a medir mediante la adición de un peso. Cuando estas corrientes se atraen, la fuerza de atracción corresponde al peso adicional que se coloca sobre la balanza o el platillo de la izquierda. Esta expresión que tenemos a la izquierda corresponde exactamente a algo que habíamos visto en la plantilla anterior. La fuerza entre dos corrientes es directamente proporcional al producto de las corrientes
a la longitud de la corriente que está siendo atraída y es inversa a la distancia entre ellas. En la plantilla que nos acompaña con la balanza de corrientes, la distancia entre las corrientes es R mayúscula, la corriente que pasa por L' y por la porción inferior son iguales, de manera que se obtiene I cuadrado, de manera que el cociente entre la fuerza y L' está dada por esta expresión, donde mu sub 0 tiene, como lo vimos en sesiones anteriores, un valor de 4pi por 10 a la menos 7. Eso significa entonces que este cociente tiene un valor de 2 por 10 a la menos 7 I cuadrado sobre R. Se puede hacer una medida de R, una medida de la fuerza sencillamente correspondiente a la pesa que hemos colocado adicionalmente y una medida de la longitud de la corriente que está siendo atraída hacia abajo. Esto nos permite entonces una determinación del valor de I y se convierte entonces esta balanza en una forma de establecer un patrón de medida para las corrientes. Obsérvese en efecto que cuando planteamos la ley de Ampère para fuerzas, aparecen de hecho dos cantidades que no están determinadas, que son mu sub 0 y la corriente. O se establece arbitrariamente el valor de mu sub 0 y se evalúa experimentalmente la corriente, o se establece arbitrariamente un patrón de corriente y de esa manera se puede determinar mu sub 0. Cualquiera de las dos opciones es válida y la que se escoge corrientemente, la que da lugar, mejor dicho, a los patrones de medida que establecen el amperio como unidad de corriente, se basan en una escogencia del mu sub 0 como 4pi por 10 a la menos 7. Con esto entonces tendremos una aplicación primera e importante de fuerzas entre corrientes paralelas para establecer el patrón de corriente eléctrica. Un segundo caso interesante lo constituye una pareja de corrientes colocadas perpendicularmente. Miremos un ejemplo sencillo. Una corriente I sub 1 sale perpendicularmente del plano del papel y perpendicularmente a la corriente I sub 1, es decir, localizada en el plano del papel, tenemos una corriente I sub 2 que tiene una longitud que va desde el punto A hasta el punto B, con un elemento diferencial de línea que hemos llamado aquí dl sub 2. Obsérvese ante todo que el campo magnético de la corriente I sub 1, según todo lo que hemos visto, es un campo magnético de líneas circulares, de manera que en particular en este punto donde está el elemento diferencial de L sub 2, el campo magnético tiene una dirección que va vertical hacia arriba respecto al plano del papel. Y según la ley de Ampère, la fuerza que el campo de I sub 1, que se llama B sub 1, ejerce sobre dl2 es I2 dl2 cruz B1, donde adicionalmente deberemos hacer la integración entre los puntos extremos de la corriente, que son A, que es la distancia respecto a la corriente I sub 1, y B, que es la distancia respecto al extremo de la corriente I sub 2. Necesitamos entonces simplemente colocar este valor de B sub 1, dado como es sabido por esta expresión, en la ley de Ampère para fuerzas, con el propósito de obtener una integral que contiene como variables un elemento dl2, donde es cierto que dl2, que es el elemento de línea
de la segunda corriente es proporcional a dr. Este dr, no tanto proporcional, igual a dr, y el dr es un vector que se puede escribir como un módulo por una dirección que es radial hacia la derecha. Al reemplazar dl2 como proporcional a u sub r y reemplazar b sub 1 como proporcional a esta dirección a la que podemos llamar u sub phi, tendremos entonces un producto vectorial de L2 cruz B1 de L2 cruz B1 que da entonces, según la regla de la mano derecha, de L2 cruz U phi, un vector unitario en dirección perpendicular al plano al que llamamos vector unitario K. La integral que obtenemos a la derecha es una integral que produce un factor logarítmico que integrado entre A y B da entonces el logaritmo natural de B sobre A. Noten entonces que en el caso de corrientes perpendiculares hay un factor logarítmico que afecta a toda la expresión para las fuerzas. Intenten realizar el siguiente cálculo. La fuerza que esta corriente ejerce sobre I sub 1. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? El cálculo de la corriente, de la fuerza, que I sub 1 ejerce sobre I sub 2. Propongo calcular la fuerza que I sub 2 ejerce sobre I sub 1 y tratar de establecer si, como en el caso anterior, estas fuerzas son o no antiparalelas. Un ejercicio de aplicación de las dos situaciones anteriores, donde hay corrientes paralelas y perpendiculares, es el que mostramos en esta plantilla, en la que pretendemos hacer el cálculo de la fuerza que la corriente I sub 1, que va en esta dirección, ejerce sobre una espira rectangular con corriente. Noten que en este caso tenemos entonces una primera porción de la corriente que es esta, que baja, una segunda porción de la corriente que sube, y ambas corrientes son paralelas a la corriente I sub 1. ¿Cuáles son las fuerzas sobre esta porción y sobre esta? Las hemos llamado F' y F, y pueden ustedes comprobar, según la regla de la mano derecha, que efectivamente esta fuerza F' va en esta dirección hacia afuera respecto a esta corriente. Noten que si esta es una corriente I sub 1 y esta es una corriente I sub 2, esta es antiparalela a la corriente I sub 1, de manera que experimenta repulsión. Pero esta corriente que sube sigue la misma dirección de I sub 1, de manera que entre estas dos hay atracción, y esta corriente en rojo es atraída entonces hacia la izquierda. Los valores de F' y F segunda, como hemos calculado previamente para corrientes paralelas o antiparalelas, tienen estos dos valores respectivos. Mientras las fuerzas que la corriente I sub 1 ejerce sobre esta porción que le es perpendicular y sobre esta porción que también le es perpendicular están dadas por la primera expresión, donde B y A son los dos extremos, B en este caso y A en este caso. Observen además que el valor de la fuerza F' depende directamente de la distancia entre I sub 1 y la corriente I sub 2. Esa distancia es B, mientras la fuerza F segunda depende de la distancia entre I sub 1 y esta porción de I sub 2,
que es exactamente A, que aparece aquí. De ese modo, entonces, las dos fuerzas sobre las porciones perpendiculares se anulan entre ellas porque son iguales y de signo opuesto. Pero las fuerzas F' y F segunda, como se ve de la presencia de los denominadores, son fuerzas distintas, siendo mayor la fuerza F segunda. De manera que cuando hacemos el cálculo de la fuerza neta horizontal, debemos restarle a este vector F segunda el F', lo que nos da un vector remanente, resultante de fuerza magnética hacia la izquierda, que tiene entonces este valor. Lo que hemos propuesto aquí es el cálculo de la fuerza que la corriente I⁻₁ ejerce sobre cada uno de los 4 tramos de la corriente I⁻². Pero además es necesario adicionar las fuerzas mutuas entre los 4 tramos. Propongo entonces que completen el cálculo realizando la evaluación de la fuerza que, por ejemplo, este tramo con corriente descendente realiza sobre este tramo de corriente horizontal, o este tramo de corriente ascendente sobre este que le es paralelo, pero de corriente descendente. Con eso entonces tendríamos el conjunto completo de todas las fuerzas que actúan sobre la espira, no solo debido a la corriente I⁻₁, sino debido a la interacción de sus propias partes. Con esto terminamos lo concerniente al módulo 23. Después de la lectura de estos temas, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.